Buen día, estimados participantes. A continuación, desarrollaremos el tema de técnicas de evaluación de presupuesto de capital. Las técnicas de elaboración de presupuesto de capital son herramientas que se utilizan para evaluar la factibilidad de los proyectos y determinar cómo se van a clasificar estos proyectos. Cuando se aplican a los flujos de efectivos relevantes de cada proyecto, estamos hablando que cada proyecto, por supuesto, genera un flujo de efectivo en cada uno de los periodos. Señalan los desembolsos de capital que son congruentes, los desembolsos de capital que van a ser congruentes con la meta de la empresa, la cual consiste en maximizar la riqueza de los dueños. ¿Qué vamos a ver en nuestro aprendizaje? Vamos a comprender los elementos claves del proceso de elaboración del presupuesto de capital. ¿Cuáles son esos elementos claves los cuales desarrollaremos en un par de minutos? Calcular, interpretar y evaluar el periodo de recuperación de la inversión. Si nosotros invertimos $100,000 y después generamos flujos de efectivo o flujos de caja, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión? Calcular, interpretar y evaluar el valor presente neto de una inversión. ¿Cómo evaluaremos o cómo evaluamos si la inversión realmente es más rentable una que otra? A través de la determinación del valor presente neto de ese flujo de efectivo. Calcular e interpretar y evaluar la tasa interna de rendimiento o TIR. Vamos a conocer también cuál es el uso de la tasa interna de rendimiento. En resumen, estos son los parámetros de evaluación que tenemos que ocupamos como técnica en la elaboración del presupuesto de capital. Perdón. La elaboración del presupuesto de capital. ¿Qué es la elaboración del presupuesto de capital? La elaboración del presupuesto de capital es el proceso de evaluación y selección de las inversiones a largo plazo. A largo plazo, fíjense bien, cuando estamos hablando de presupuesto de capital, estamos hablando de inversiones de largo plazo que son congruentes con la meta de maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Una inversión de capital, ¿qué es una inversión de capital? Es un desembolso de fondos que realiza la empresa del cual se espera que genere beneficios durante un periodo mayor de un año. O sea, si nosotros invertimos, hacemos una inversión de capital, esperamos que esa inversión genere beneficios durante un periodo mayor de un año. Y una inversión operativa es un desembolso de fondos que produce beneficios dentro del plazo de un año. O sea que la inversión de capital es más a largo plazo, la inversión operativa es más a corto plazo o un año. Vamos a ver aquí los pasos del proceso en la elaboración del presupuesto de capital. ¿Cuáles son los pasos en el proceso? Primero tenemos la elaboración de propuestas. Las propuestas de nuevos proyectos de inversión se realizan en todos los niveles de una organización de negocios y son revisadas por el personal de finanzas. Elaboración de propuestas, puede haber propuestas de un departamento de mercadeo, puede haber propuestas de un departamento de producción o manufactura, puede haber propuestas de presupuesto o proyectos de departamento de finanzas, etc. Revisión y análisis. Los gerentes financieros efectúan revisiones y análisis formales para evaluar las ventajas de las propuestas de inversión. ¿En quién recae la revisión y análisis? En la gerencia financiera, la revisión de estas propuestas. Toma de decisiones. Las empresas normalmente delegan la toma de decisiones acerca de inversiones de capital
de acuerdo con ciertos límites de dinero. Vamos a ver, si la inversión llega a $100,000, bueno, esto lo vamos a dar en manos de la gerencia general. Si pasa más de $100,000, ya viene a ser a cargo de la junta directiva, por ejemplo. La implementación, después de la autorización de parte ya sea de la gerencia general o de la junta directiva de una empresa, viene la implementación. Después de la autorización se realizan los desembolsos y se implementan los proyectos. Los desembolsos de un proyecto grande ocurren comúnmente en fase, por supuesto. Un proyecto grande no se puede atacar de una vez. Casualmente, por eso hoy por hoy existen carreras como la dirección de proyectos, en donde hay administración de cada proceso y cada proyecto. Y seguimiento. ¿En qué consiste el seguimiento? Se supervisan los resultados y se comparan los costos y beneficios reales con los planeados. Vamos a comparar lo que nosotros planeamos con la mera realidad. Se requerirá tomar una acción si los resultados reales difieren de los proyectados. Si los resultados reales son menores de lo proyectado, pues definitivamente reevaluamos el proyecto y tomamos acción para tomar acciones de mejora. Vamos a ver también una terminología básica. Vamos a ver cómo clasificamos los proyectos. Los proyectos los clasificamos como proyectos independientes y proyectos mutuamente excluyentes. ¿En qué consisten los proyectos independientes? Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivos no están relacionados entre sí. Los flujos de efectivos no están relacionados entre sí. Eso significa que la aprobación de un proyecto no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. ¿Ok? Un proyecto mutuamente excluyente es lo contrario. Son aquellos que tienen el mismo objetivo. Un proyecto es mutuamente excluyente cuando tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí. La aprobación de uno impide que los otros con el mismo objetivo se sigan considerando. Un proyecto de un tema excluye al otro. ¿Por qué? Porque están en competencia. Repetimos, los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí. La aprobación de uno no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. O sea que son independientes. O sea que generan flujos adicionales cada uno de ellos y no va a evitar que se aprueben otros proyectos independientes. Y por supuesto que los mutuamente excluyentes, como dijimos, son aquellos que tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí. La aprobación de uno impide que los otros con el mismo objetivo se sigan considerando. Ahora vamos a ver la parte de fondos. Fondos ilimitados y racionamiento de capital. Si tenemos fondos ilimitados, se usa este término cuando se refiere a la situación financiera en la que una compañía puede aceptar todos los proyectos independientes que ofrecen un rendimiento aceptable. Una compañía tiene fondos, existen 20 proyectos independientes y como tiene fondos, le da luz verde para que se desarrollen todos los proyectos, que se implementen todos los proyectos. Eso significa fondos ilimitados cuando tienen fondos suficientes para que los proyectos independientes puedan desarrollarse. Racionamiento de capital, ¿en qué consiste? Es la situación financiera en la que una empresa solo tiene una cantidad fija de dinero disponible para inversiones de capital. ¿Sí? Y varios proyectos compiten por ese dinero. O sea, si una empresa tiene X cantidad de dinero, solamente va a poder ejecutar los proyectos que califiquen y los que sean más rentables en prioridad que otros. Vamos a ver ahora entrar a la parte importante. No por eso, sin mencionar los ejemplos que mencionamos anteriormente, en qué consisten los proyectos, los pasos del proceso, proyectos independientes y excluyentes, etc. Las técnicas de elaboración del presupuesto de capital. Veamos esta empresa. Bennett Company, una empresa mediana,
fabricante de piezas de metal, actualmente está considerando dos proyectos. El proyecto A requiere una inversión inicial de 42,000 y el proyecto B requiere una inversión inicial de 45,000. Vamos a ver en la tabla siguiente los flujos de efectivos relevantes planeados para los dos proyectos. Y ahí asimismo se especifican las líneas de tiempo. A continuación vemos dentro de esta gráfica, estamos determinando los flujos de los proyectos. Fíjense bien, tenemos los dos proyectos, en donde el proyecto A tiene una inversión inicial de $42,000 y el proyecto B una inversión inicial de $45,000. Es un proyecto que tiene una vida de 5 años. El proyecto A se compone de flujos uniformes, son anualidades. Recuerden que cuando tenemos flujos iguales, le llamamos anualidades. En este caso, el proyecto A tiene anualidades de $14,000 anuales. El proyecto B es un flujo mixto, tiene cantidades anuales diferentes. En este caso, el proyecto B tiene en el año 1 $28,000, en el año 2 $12,000 y en los años siguientes $10,000 en cada año. Fíjense bien cómo se representan en la gráfica. En la gráfica se representan el proyecto A, como ustedes ven, la flecha hacia abajo, la inversión 42,000 y hacia arriba los flujos de ingreso, 14,000 anuales en el proyecto A, fíjense bien, perdón. Y en el proyecto B, el proyecto A, 14,000 anuales y en el proyecto B, de igual forma, 45,000 hacia abajo y hacia arriba los flujos de 28, 12, 10, 10 y 10. Ahora vamos a explicar la primera técnica de evaluación o de elaboración de un presupuesto de capital, que es el periodo de recuperación de la inversión, para lo cual vamos a considerar la inversión en esta empresa que tenemos, se llama Datos de Inversión de Capital de Bennett Company. Como ustedes ven, la empresa tiene dos proyectos A y B. Tienen como inversión inicial lo que habíamos mencionado anteriormente, el proyecto A de 42,000 y el proyecto B de $45,000. Entonces tienen las siguientes entradas operativas. En el año 1, vamos al proyecto A, son anualidades de $14,000 y el proyecto B son flujos de 28, 12 y 3 de 10. La primera herramienta se llama periodo de recuperación de la inversión. ¿Y qué es el periodo de recuperación de la inversión? Periodo de recuperación es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. Repito, tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial de un proyecto, calculado a partir de sus entradas de efectivo. En este caso, vean ustedes, las entradas de efectivo para el proyecto A son de $14,000 y las entradas del proyecto B son 28, 12 y los 3 de 10. ¿Cómo vamos a calcular las del proyecto A? Como son anualidades, dividimos el periodo de recuperación de la inversión del proyecto A, va a ser igual a dividir la inversión inicial entre los flujos anuales. En este caso, 42 entre 14 nos da, aquí tenemos la operación, nos da que en 3 años vamos a recuperar la inversión para el proyecto A. En el caso para el proyecto B, como se trata de flujos diferentes, vamos a sumar los flujos anuales. En este caso, veamos, el primer año son 28, al segundo año sumamos 28 más 12 son 40, todavía tenemos que recuperar 45 y 10
al tercer año tendríamos 50,000, pero como solo nos dicen 45,000 y dividimos 5 entre 10, es la mitad. En 6 meses, en medio año, se va a recuperar los $5,000. Entonces, en este caso tenemos 2.5 años para el proyecto B. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Para el periodo de recuperación, para el proyecto A es 3 años y el proyecto B es 2 años y medio. Aunque algunos autores dicen que esta es una forma rudimentaria, pero sí sirve para efectos de evaluar someramente los proyectos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos al lado la explicación. Para el proyecto A, que es una anualidad, el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años. 42 de inversión inicial entre 14 nos da los 3 años. Para el proyecto B, ¿qué tenemos? En el año 1 la empresa recuperará 28,000. Es esto, 28,000 de su inversión inicial. Lo voy a marcar aquí. Después, al segundo año, vamos a sumarle los 12,000. Ya allí lleva acumulado 28 más 12 lleva 40,000. Y al final del año tercero se habrán recuperado, si consideramos al final del año, los 3 años, se habrán recuperado 28 más 12, 40 más 10, 50, $50,000. Pero como nosotros necesitamos recuperar nada más 45, el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años más 50% del año 3, que en este caso es medio año. 10,000, la mitad de 10,000 es 50%, 5,000, que son los que necesitamos para completar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el proyecto B, en términos generales, se recupera en menos tiempo que el proyecto A y por supuesto que es más atractivo. ¿Cuáles son los criterios de decisión que utilizan las empresas para usar su periodo de recuperación de la inversión? La administración determina el periodo de recuperación máximo aceptable de la inversión. O sea que cada gerencia o cada directiva de empresa va a determinar periodo de recuperación máximo de una inversión. Si la empresa determina que los periodos máximos que va a determinar y que va a aceptar van a ser de 3 años, pues esos serán los términos que se van a considerar para la evaluación. Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Es lo que decíamos. Si nosotros aceptamos como periodo máximo 3 años y el periodo resultante es 2 años y medio, por supuesto, se va a aceptar ese proyecto que sea valor menor de recuperación que el máximo aceptable. Y si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. Las grandes ventajas, ¿qué ventajas y desventajas del análisis de periodo de recuperación? Las grandes empresas usan el enfoque de periodo de recuperación de la inversión para evaluar proyectos de menos peso. Y las empresas pequeñas lo usan para evaluar la mayoría de los proyectos. O sea, esta metodología lo usan más las empresas pequeñas. Su gran aceptación se debe a la sencillez de los cálculos que implica ellos. Al medir la rapidez con que la firma recupera su inversión, el periodo de recuperación de la inversión también considera de manera implícita, fíjense bien, el momento en que ocurren los flujos de efectivo y por lo tanto el valor de dinero en el tiempo. Aunque en este caso no está considerado el valor del dinero en el tiempo, pero sí se va considerando de manera implícita, las empresas de manera implícita lo están viendo. En vista de que se puede considerar como una medida de exposición al riesgo, muchas empresas lo utilizan como un criterio de decisión o como complemento de otras técnicas de decisión. ¿Qué hacen las empresas? Consideran varias técnicas y lo consideran esto como una metodología que pueden considerar para la evaluación. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos,
Veamos otros ejemplos de periodo de recuperación, flujos de efectivo relevante y periodo de recuperación de la inversión de los proyectos Rachid. Aquí tenemos Rachid Company. Fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo. Cálculo de periodo de recuperación de la inversión de dos proyectos. En este caso, esta empresa tiene dos proyectos, uno de 10.000 y otro de 50.000. Tiene entradas de efectivo operativo. Aquí ustedes ven, en el caso del proyecto X, tienen 5, 5, 1, 1000, 100 y 100. Y en el caso del proyecto Y, tienes 3, 4, 3, 4, 3. ¿Qué hacemos en este caso? Fíjense bien, aquí básicamente acumulamos 5 más 5, 10. Aquí en este caso nos está dando, vamos a ponerlo acá. Perdón. Aquí en este caso nos está dando 2 años y en este caso para recuperar 50.000. En este caso tenemos los dos proyectos. Estos son dos proyectos que tienen los mismos valores X y Y. Hice una corrección, había puesto 50.000. Entonces acá, como ustedes ven, en el proyecto X tenemos 5 y 5, 10, se recupera en 2 años. Y en el proyecto Y, para recuperar los 10.000, tienen 3 más 4, 7 más 3, 10, son 3 años. ¿Cuál se escoge? El que tiene, por supuesto, menor periodo de recuperación. Ahora veamos el proyecto Diamond Company. Aquí lo tenemos. Flujos de efectivo. Tenemos en este caso, son dos empresas que tienen, esta tiene un proyecto oro y otro un proyecto plata. Diamond tiene dos proyectos, oro y plata. Tiene una inversión, ambos proyectos de $50.000. Entonces, si ustedes ven, lo que hacemos es sumar 5 más 5, 10 más 40, 50. Esto está en 3 años. Y aquí 50 tienes también 40, 42, 50 en 3 años. ¿Qué pasa? Va a depender de la prioridad que la empresa asigne. En este caso, en los dos casos, tiene un periodo de recuperación igual y ahí está, allí habría que analizar si son proyectos independientes en donde uno de ellos pues la empresa puede tener fondos ilimitados o puede tener capital limitado también, pero eso va a depender de qué decisiones y qué prioridades asignen a la empresa. Es importante observar en estos periodos de recuperación y que podamos nosotros aprender a leer las cifras. Si ustedes se fijan acá, aun cuando nosotros en este proyecto Diamond Company, los periodos son iguales, 5, 5, se recuperan en 3 años, nosotros podemos observar sí que en el proyecto plata estamos recuperando primero 240.000 en el primer año. O sea, mientras más rápido, esto significa que vamos a tener flujos más temprano en el proyecto plata de $40.000, con lo cual yo a esta alternativa yo le daría prioridad al proyecto plata porque estoy recibiendo más temprano un flujo alto de dinero. ¿Ok? Quería agregar algo sobre la alternativa anterior en el caso de Rachid Company. El caso de Rachid Company, fíjense bien, los dos proyectos son de $10.000. En el proyecto X tengo flujos de efectivo de 5.000 y 5.000 en el año 1 y 2 y en 2 años yo recupero la inversión. En el proyecto Y, fíjense bien, después viene un flujo de 1.000 y después otro de 100 y otro de 100. Entonces, eso me indica que los flujos van en disminución.
Pero fíjense ustedes, en el proyecto Y tengo 3 más 4, 7 más 3, 10. Se recupera en 3 años. Pero ¿qué pasa? Los flujos del año 4 y 5 son mucho mayores que los flujos del proyecto X. Entonces, en este caso, vamos a considerar darle preferencia al proyecto Y, porque yo voy a tener un mayor flujo de efectivo en este proyecto. Aun cuando los indicadores del periodo de recuperación me indicaran que el que tiene menor tiempo es el que yo tengo que considerar, también es bueno observar que tenemos que analizar los flujos posteriores que son a más largo plazo, que voy a tener mayores flujos de efectivo en el caso del proyecto Y. Otra técnica de evaluación de presupuesto de capital es el valor presente neto. ¿En qué consiste el valor presente neto? Vamos a definirlo. Es la técnica más desarrollada y es del presupuesto de capital. Se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus flujos de entrada de efectivo descontados a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa. Repito, se calcula restando la inversión inicial del proyecto del valor presente de los flujos de efectivo, de los flujos de entrada de efectivo descontados a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa. ¿Qué es el costo de capital de la empresa? Es el costo promedio ponderado de todos los costos de capital. Entonces tenemos que el valor presente neto de las entradas, valor presente neto es igual al valor presente, aquí lo tenemos en la fórmula, valor presente de las entradas de efectivo, menos la inversión inicial. ¿Cuáles son los criterios de decisión? Si el valor presente neto es mayor que 0, el proyecto se acepta. Si el valor presente neto es menor que 0, el proyecto se rechaza. Si el valor presente neto es mayor que 0, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de capital. Por supuesto, si el valor presente neto es mayor que 0, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de capital. Esta acción debería aumentar el valor de mercado de la empresa y por consiguiente la riqueza de sus dueños en un monto igual al valor presente neto. Quiere decir que cuando tenemos un valor presente mayor que 0, quiere decir que el costo de capital de la empresa que se está tomando en cuenta es la tasa de rendimiento es mayor que el costo de capital de la empresa. Vamos a tomar como ejemplo la empresa Bennett que vimos anteriormente y como ustedes ven, vamos a tomar los flujos y aquí tenemos el cuadrito para que lo veamos, el cual vamos a abrir acá. Vamos a encontrar el valor presente neto, aquí lo tenemos en un archivo en Excel. Fíjense bien. ¿Qué tenemos? Vamos a considerar un costo de capital 10%. Tenemos los dos proyectos A y B de la compañía Bennett. Tenemos los 5 años. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 años. Ponemos acá el valor inicial de la inversión. En el proyecto A es 42,000. En el proyecto B es 45,000. En este caso, como son inversiones, fíjense bien, al lado izquierdo le estoy poniendo el signo negativo, porque es una salida al inicio del proyecto. Entonces acá, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, en este caso, son flujos anuales de anualidades, valores iguales. ¿Qué hacemos? Aplicamos, si ustedes se acuerdan, fíjense bien, este concepto, aquí ustedes están viendo, estas son anualidades y estos son flujos mixtos. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar el valor neto actual de estos flujos para encontrar el valor presente. Entonces, vamos a calcularlo, fíjense bien, para lo cual
buscamos la función VNA, la cual ya nosotros vimos en el trimestre pasado, en el curso de gestión financiera 1, pero lo vamos a repetir. ¿Qué es el valor neto actual? Cuando aplicamos la función VNA, cuando tenemos flujos ya sean iguales o ya sean diferentes, flujos anualidades o flujos mixtos. Entonces, ¿qué aplicamos acá? Fíjense bien, VNA aquí en la esquina superior izquierda, ponemos la tasa, 10%, aquí hacemos la tasa, ustedes ven, estoy clicando la tasa y vamos a ver los valores los recorremos acá del año 1 al año 5 y como ustedes ven, le damos clic y aquí aparece 53.071. Para hacer esto también nosotros podemos copiar, copiar porque no está fijado. Ok, vamos a copiarlo de esta forma. Sí, vamos a hacer el VNA, vamos a fijar con función F4 la tasa, le damos acá y ahora sí podemos copiar la fórmula acá y ustedes ven que el valor presente que nos da es, en el primer caso es, para el proyecto A es 53.071 y para el proyecto B es 55.924. Pero ahora, ¿qué hacemos? Para encontrar el valor neto actual, restamos, este era el valor presente, restamos el valor presente menos la inversión inicial del proyecto, que es 42.000. Entonces esto nos da, en cada caso, para el proyecto A, el valor neto es 11.071 y el valor en el proyecto B es 10.924. ¿Qué es importante considerar en el valor neto actual? El método del valor presente neto toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Aquí ya estamos trabajando con tasas y realmente estamos aplicando el concepto fundamental del valor del dinero en el tiempo, que es aplicar la tasa de rendimiento. Ambos proyectos, como lo ven, tienen valores presentes mayores que 0, pero el proyecto A es mayor que el proyecto B y en este caso sería mejor. Fíjense bien, aquí nada más como una explicación. Aquí tenemos la gráfica en donde podemos ver el proyecto A y proyecto B, cómo se calcula. Aquí, por ejemplo, ven, tienen los 42.000 negativos, que es la inversión inicial en el proyecto A, y tienen los flujos de 14, 14, 14, que son anualidades. Y en este caso, aplicamos el valor presente de una anualidad que nos da 53.071. Y en el caso B, lo que hicimos igual, tiene la inversión inicial negativo y en este caso, recordando cómo calcular también otra forma de calcular el valor presente, es traer cada uno de estos flujos a valor presente tomando en cuenta el periodo en que está evaluado. Entonces, en este caso, 28.000 a un año con una tasa de 10%, en este caso 12.000 a una tasa de 10, 2 años, etcétera, y así nos da el valor presente neto de 55.924. Esto es recordando la metodología que podemos hacer el cálculo del valor presente en el caso del flujo mixto año por año. Vamos a ver otro término, valor presente neto y el índice de rentabilidad. Para un proyecto que tiene una salida inicial de efectivo seguida de entradas de efectivo, el índice de rentabilidad simplemente es igual al valor presente de las entradas de efectivo
dividido entre las salidas iniciales de efectivo. Aquí lo tenemos, fíjense bien. El índice de rentabilidad es otro indicador. Índice de rentabilidad es igual al flujo de efectivo, o sea, el flujo anual dividido entre 1 más la tasa de rendimiento elevado a la n periodos dividido entre el flujo inicial, entre la inversión, dividido entre las salidas iniciales de efectivo. El inicial. Cuando las empresas usan el índice de rentabilidad para evaluar las oportunidades de inversión, la regla que siguen para tomar una decisión es elegir el proyecto cuando el índice sea mayor que 1. Cuando el índice de rentabilidad sea mayor que 1. Eso es la política para tomar la decisión sobre el proyecto de inversión. Cuando las empresas usan el índice de rentabilidad para evaluar las oportunidades de inversión, la regla que siguen para tomar es elegir el proyecto que tenga el índice mayor que 1. Cuando el índice es mayor que 1, ¿qué significa cuando el índice es mayor que 1? Significa que el valor presente de las entradas de efectivo es mayor que el valor absoluto de las salidas de efectivo, por supuesto. De tal modo que un índice de rentabilidad mayor que 1 corresponde a un valor presente neto mayor que 0. O sea, tiene que ser el valor presente mayor que 0, o sea que tiene que ser mayor, el valor presente tiene que ser mayor que el valor de las salidas de efectivo, el valor absoluto. En otras palabras, el valor presente neto y el índice de rentabilidad siempre llegarán a la misma conclusión acerca de si una inversión particular es rentable o no. Para los efectos prácticos, podemos remitirnos al cuadro de Bennett Company, la cual muestra el valor presente de los flujos de entrada de efectivo para los proyectos A y B, los cuales acabamos de calcular. Recuerden que el valor presente del proyecto A era 53.071 y el valor presente del proyecto B era 55.924. Este es el cálculo, valor presente entre las salidas de efectivo iniciales, o sea, la inversión inicial. En este caso, el índice de rentabilidad A me va a dar del proyecto A 1.26 y el índice de rentabilidad del proyecto B me da 1.24. Para terminar de explicar, ambos proyectos son rentables porque su índice de rentabilidad es mayor que 1, pero siguiendo la norma del valor presente, es ligeramente favorable el índice de rentabilidad del proyecto A. Ahora vamos a ver la tasa interna de rendimiento. ¿Qué es la tasa interna de rendimiento? Es una de las técnicas más usadas de las técnicas de elaboración de presupuesto de capital. ¿Cuál es la definición? Es la tasa interna de rendimiento. ¿Qué es? Es una tasa de descuento que iguala el valor presente neto de una oportunidad de inversión con 0, debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial. O es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Es mejor esta definición. Es la tasa de rendimiento que ganará la empresa, si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. O sea que si yo invierto en el proyecto, la tasa que yo obtengo es igual que si yo recibo las entradas de efectivo que yo programé, que yo planeé, las entradas de efectivo esperadas. ¿Cuál es el criterio de decisión en la tasa interna de rendimiento? Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. Y si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. Ya dijimos que el costo de capital es el costo del promedio de las tasas de interés que le cuesta a la empresa el dinero. Es el costo de capital. En otra clase vamos a ver un poquito sobre poner un poquito el concepto de costo de capital para que ustedes estén más claros. Les voy a explicar conceptualmente, aún incluyéndolo dentro del programa de esta materia.
Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su rendimiento requerido. Este resultado debería aumentar el valor del mercado de la empresa y por tanto la riqueza de los dueños. Si la tasa de rendimiento es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. O sea que si estamos obteniendo tasas internas de retorno mayores que el costo de capital de la empresa, eso es un buen mensaje para que se envía a los inversionistas en el mercado de capitales. Y por supuesto, es un buen mensaje a los dueños en el cual ellos ven aumentado el rendimiento de su empresa. Aquí ven ustedes, proyecto A, cómo calcular. Aquí tenemos el proyecto A, tiene la inversión de 14,000, que es igual al TIR. En este caso, el TIR del proyecto A es 19.9. Fíjense bien, esta es la tasa interna de retorno donde el valor presente neto es igual a 0. Eso es la definición. Aquí lo podemos ver gráficamente. A esta tasa, el proyecto, el valor presente es igual a 0. Y en el proyecto B, vamos a verlo un poquito, vamos a subirlo un poquito, ampliarlo. Tenemos que el proyecto B nos da que el TIR es 21.7%. Es decir, que a esta tasa de rendimiento el valor presente del proyecto es igual a 0. Vamos a ver cómo calculamos la tasa interna de retorno. Para lo cual vamos a clicar aquí, tenemos el archivito en Excel, ya lo abrimos y aquí tenemos los proyectos. Fíjense bien, aquí en este caso, cómo ordenar la información. Esto es tomando como referencia los datos de inversión de capital de la compañía Bennett, proyecto A y proyecto B. La inversión de capital es de 42,000, está precedida del signo negativo, y en el caso B de 45,000 y está precedido del signo negativo, y tenemos los mismos flujos. ¿Qué hacemos? Por supuesto, hay una función en Excel. Vamos a aplicar función Excel acá. Vamos a borrarlo para calcularlo. Aquí tenemos, fíjense bien, función TIR. La función TIR, tasa interna de retorno. Le damos a aceptar y tenemos que en este caso tenemos los valores. Jalamos todos los valores incluyendo el de la inversión inicial. ¿Y qué tenemos al final? Aquí tenemos la tasa interna de retorno. En otras palabras, a esta tasa interna de retorno el valor presente es 0. Y acá, en este caso, para el proyecto B nos da 21.7. Vamos a ver si se copió. Exacto, aquí se copia. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el proyecto que tiene una mayor tasa interna de retorno. Bueno, estimados, hasta aquí estamos viendo las técnicas de evaluación de presupuesto de capital. Espero con esto que cumplamos la temática, los temas correspondientes al módulo 1. Pueden observar también los ejercicios, modelos y sus correspondientes videos que voy a colgar para que ustedes puedan practicar.